La semana pasada iniciamos con Mateo capítulo 28, los versículos 16 al 20, y pueden buscar en su Biblia este texto que es parte de la Gran Comisión. Y ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos hablando y definiendo lo que es la comisión y por otro lado la omisión, porque hemos titulado este mensaje La Gran Comisión de Jesucristo o la Gran Omisión de los Cristianos. Y definimos lo que es una comisión y también lo que es una omisión. También nosotros leímos pasajes paralelos a este pasaje. Hablamos de que la Gran Comisión está expresada en los 5 primeros libros del Nuevo Testamento, que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en esos evangelios expresa la Gran Comisión, pero también el libro de los Hechos nos plantea la Gran Comisión con este texto de Hechos 1:8, cuando el Señor Jesucristo, previo a su ascensión al cielo, le dice a los discípulos: ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y esa venida del Espíritu Santo tenía el propósito de que los hermanos fueran testigos de la gracia de Dios, del testimonio del Señor Jesucristo. También avanzamos el domingo pasado acerca del versículo 16 y 17, porque dice la palabra de Dios allí que el Señor se le presentó a los 11 discípulos y cuando ellos le vieron al Señor resucitado, le adoraron, pero algunos dudaban. Y nosotros tratamos este tema bajo el título de un corazón vacilante entre la adoración y la duda. Y hablamos acerca de que aún hoy en día, los cristianos siguen teniendo ese tipo de vacilación, ese tipo de corazón dividido entre la adoración y la duda. También nosotros tratamos los absolutos que aparecen aquí, 4 absolutos, cuando la Biblia habla el Señor Jesucristo, en palabras del Señor Jesucristo, diciendo primero que toda autoridad le ha sido dada. Y en base a esa autoridad, Él envía a sus discípulos a que vayan a todas las naciones, y estamos hablando de esos absolutos, y vimos esto y también hablamos un poquito de la manera en que esto está dado por el Señor Jesucristo, que no es una opción, sino que es una orden, es un mandamiento. Y vamos a ver un poco de eso hoy por los verbos que expresan la comisión entregada. Vamos a verlo en lo adelante. Hoy me quiero concentrar en este mismo pasaje, pero para ver las implicaciones de la comisión que no admiten ninguna omisión. Recuerden que el título que estoy tratando es La Gran Comisión de Jesucristo o la Gran Omisión de los cristianos. Y lo que vamos a ver hoy son las implicaciones de esta gran comisión que no admite ninguna omisión. Leamos el texto de Mateo, capítulo 28, y los versículos 16 al 20. Dice la palabra del Señor allí: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, mis amados hermanos, aquí, continuando con este texto y la exposición que en él tenemos, vamos a ver de manera muy concreta algunas cosas que la Biblia tiene para decirnos hoy aquí, como implicación de esa gran comisión. Lo primero que yo quiero que veamos, que esta gran comisión debe hacerse en obediencia a la autoridad que Cristo tiene sobre nosotros. A veces nosotros nos confundimos. Y cuando me refiero al término nosotros, estoy hablando de manera exclusiva a los cristianos, a los seguidores de Cristo, aquellos que han admitido o testificado haber tenido un encuentro personal con Dios y que han sido renovados, que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo, que tienen una relación con el Señor Jesucristo. Y pareciera que nuestro trato con Jesucristo es de entre iguales. Que Jesucristo es mi pana full, ¿verdad? Como algunos dicen, los jóvenes. Que Jesucristo es mi canchanchan. Y hermano, si esa idea está en tu mente, quiero decirte que puede parecer linda y tal vez en algún aspecto alguien te ha dicho algo así, pero cuando tú lees la palabra de Dios, la Biblia, esta idea no aparece. Lo que aparece es que la Biblia nos dice que Cristo es nuestro Señor. Y la relación entre Señor y siervo no es una relación de canchanchanismo o de pana full. La relación entre Señor y siervo es que hay alguien que tiene una posición mayor y hay otro que tiene una posición menor. Es una relación en lo que hay alguien que manda y hay otro que obedece. Es una relación en la que hay alguien que está dispuesto o siempre atento a escuchar lo que el Señor dice y no solamente listo para escuchar y escuchar bien, sino para hacer lo que el Señor dice. El Señor mismo se quejó frente a la multitud que venía a Él y Él dijo, ustedes me llaman Señor y tienen razón, pero ustedes me llaman Señor, pero no hacen lo que yo digo. La queja de cualquier señor, sea humano o lo que sea, es que quien le sirve, quien es su siervo, no le obedezca. Pongamos el caso. Yo sé que aquí hay amas de casa y que algunas han contratado a personas para que le ayude con ciertas tareas del hogar. Y supongamos que usted contrata a una muchacha para que le ayude a lavar en la casa. Y usted dice, bueno, tú vas a venir los martes para lavar. Y la muchacha se aparece el sábado. Y usted le dice, pero yo te dije los martes. Y ella le dice, pero yo nada más puedo los sábados. ¿Qué le parece? Y usted la va a recibir contenta y va a hacer una fiesta con ella porque ella nada más puede venir los sábados. Y bueno, y usted la contrató para lavar y ella ya no solamente que no vino el martes, sino que cuando viene el sábado dice, espérate un momento, yo quiero ver una noticia en la televisión. Y de repente usted la deja viendo la televisión, ella sentada el sábado viendo la televisión y cuando usted regresa a la sala ya ella no está ahí. Y usted dice, oh, ¿y para dónde cogió la muchacha? Y de repente usted entra a su cuarto y le encuentra a ella acostada diciendo, es que estoy cansada. Bueno, miren, lo que pasa es, eso suena como medio chistoso, ¿verdad? Y usted dice, eso no va a ocurrir nunca. Bueno, pero con los cristianos también ocurre así. Los cristianos
Hemos sido salvados por la gracia de Dios. Hemos recibido el mayor beneficio. No es dinero como usted puede pagarle a esa persona que usted contrata. Hemos recibido el beneficio de la vida eterna. Hemos recibido el ser librado del infierno eterno. Hemos recibido el beneficio de ser parte de la familia de Dios, de ser llamado hijo de Dios, de recibir herencia con Dios. Dios nos ha pagado por adelantado. Pero Él nos ha pedido que le sirvamos a Jesús, su Hijo amado, que lo tengamos como Señor, que nosotros seamos sus siervos, pero nosotros somos los que decidimos qué hacer cuando estamos relacionándonos con el Señor. Nosotros decidimos cómo actuar. Y aunque le parezca a usted un poco chistoso la ilustración que acabo de dar con la muchacha contratada, pero lo que pasa es que los cristianos nos portamos de esa misma manera. Es a lo que me ajuste a mí, a lo que yo pueda hacer, lo que yo quiera hacer, y no nos comportamos como siervos de Cristo, sino como que Cristo tiene que aceptar lo que yo pueda darle, cuando yo pueda darle, cuando yo quiera darle. Y la verdad es que así no es que el Señor nos quiere. Noten ustedes que en el capítulo 28 y en el versículo 18, las palabras del Señor Jesús comienza diciendo: toda autoridad me ha sido dada, y no solamente en ese lugar donde Él se reunió en las afueras de Nazaret, dice en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan de uno de los absolutos que tocamos la semana pasada? Es el absoluto poder que tiene nuestro Señor. Ahora, mis amados, en cuanto a nosotros, ¿cómo podemos aplicar eso? Es que nosotros tenemos que tomar esa comisión en obediencia. Repitan conmigo como en escuela dominical. ¿Cómo lo debemos tomar? En obediencia. En obediencia. Porque si Él tiene autoridad, Él tiene la autoridad. Él tiene la autoridad. Mis amados hermanos, miren, hay cosas prácticas que nosotros hacemos todos los días que pueden servirnos a nosotros para entender como ilustraciones. La mayoría de la gente que está aquí maneja una motocicleta o maneja un carro, un automóvil, algo maneja, ¿verdad? ¿Saben lo que es un semáforo? Es un instrumento inanimado, no es una persona. Pero todo el que maneja sabe que el semáforo tiene 3 colores, ¿verdad? Y que cuando está en rojo, eso significa... La pregunta que yo le hago, ¿tiene autoridad el semáforo? Claro que sí, tiene autoridad. ¿Por qué tiene autoridad? Porque cuando está en rojo, él está diciendo, aunque no ponga letras, él está diciendo, detente. Y si no obedeces la autoridad del semáforo, puedes tener consecuencias. Porque al cruzar el rojo, el que está cruzando en verde, te va a dar tremendo tallazo. Por eso respetas la autoridad del semáforo. Saben que hay cristianos que respetan el semáforo, pero no respetan la autoridad del Señor Jesucristo. Pueden respetar al semáforo, pueden respetar al policía, pueden respetar hasta un letrero en un hospital que dice silencio, pero no respetan la palabra del Señor, la autoridad del Señor, que le dice las cosas que deben obedecer. Somos muy buenos ciudadanos, porque somos ejemplo de ciudadanía, pero somos malos cristianos porque no obedecemos a la autoridad del Señor Jesucristo. La gran comisión debe tomarse en obediencia. Mis amados hermanos, una palabra clave para la vida cristiana es la palabra obediencia. El cristiano que no está dispuesto a obedecer, lamentablemente, yo no puedo juzgar si lo es o no, pero por lo menos puedo decir que no está actuando como cristiano. Dice el versículo 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por toda la Biblia nosotros podemos encontrar
que el Señor Jesucristo recibió la autoridad. Nosotros conocemos que la Biblia nos enseña a un Dios que es trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de la autoridad en la Biblia, toda ha sido dada al Señor Jesucristo. Hay pasajes que voy a mencionarlo, algunos tal vez lo puedo leer, pero cuando usted lee, por ejemplo, Mateo capítulo 11, versículo 27, encuentra la autoridad del Hijo. Cuando usted lee Juan 3:35, la autoridad en el Señor Jesucristo. Juan 17:2, autoridad del Señor Jesucristo. Efesios 1:21 y 22. Permítanme leer este pasaje que es interesante. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 21. Comienza diciendo el versículo 21 de Efesios capítulo 1. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Pero noten este pasaje, mis amados hermanos, la autoridad suprema y magnífica que tiene el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él tiene autoridad sobre principado. Pero una pregunta, ¿quién de ustedes pertenece a un principado aquí? Ninguno de nosotros. Un principado es una autoridad en la tierra, pero Jesucristo está por encima del principado. Inclusive por encima de la autoridad que tienen los demonios, que tienen autoridad. Dice la Biblia que Él tiene autoridad también sobre la autoridad y poder y señorío. Es decir, hace un momento, Wilfrido, cuando estaba dirigiendo los cánticos aquí, en uno de esos momentos de preludio, no sé si es preludio que se llama, de pausa entre canciones, digo que el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo dice la palabra. Porque es verdad, el Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice el versículo 22 que Dios sometió todas las cosas, ¿bajo qué cosa? Bajo sus pies. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es interesante que nosotros leamos con entendimiento y tratamos de comprender el lenguaje que nos va presentando la Biblia. Amados hermanos, debemos entender que Jesucristo es autoridad y que a Él debemos obedecer. En segundo lugar, se debe ser intencional, no es opcional. La Biblia dice, vayan y mientras van, hagan discípulos. Y esta frase es interesante, la que aparece en el versículo 19 del capítulo 28 de Mateo, en la manera en que nosotros lo leemos, en nuestra versión más socorrida, es la Reina Valera, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes observen la manera en que está escrito este pasaje y en esa versión que acabo de leer aparecen dos imperativos. Los que hemos estudiado en algún momento gramática en el grado más elemental, sabemos que la expresión de un imperativo, eso se traduce en una orden, un mandato. No hay opción. Porque lo primero es la autoridad, la obediencia a la autoridad de Cristo. Porque Cristo lo que está haciendo es mandar, es ordenar. Y Él puede hacerlo porque Él es Señor. Amados, ustedes han leído al final de los evangelios que dice la Biblia que en los días finales algunos vendrán diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre.
y que el Señor le va a decir, apártense de mí, yo no lo conozco. ¿Por qué viene gente diciendo, y es una manera en que el Señor nos va presentando la vida cristiana al final de los tiempos, y cómo es que hay gente que puede hacer cosas en el nombre del Señor y que al final el Señor le diga, yo no lo conozco? Es porque aunque digamos Señor, Señor, si no obedecemos la autoridad del Señor, mentira, Él no es nuestro Señor. Al final el Señor nos va a decir a nosotros que actuamos de esa manera. Yo no los conozco. Porque ¿a quiénes conoce el Señor? Aquellos que le obedecen. Aquí estudiamos Juan capítulo 10. Y dice la Biblia, hablando del pastor, el buen pastor, ¿recuerdan? Juan capítulo 10. Dice la Biblia allí que sus ovejas le conocen, oyen su voz. Y cuando dice la Biblia, oyen su voz, no es un oír de escuchar, es un oír de identificar la voz del Señor y obedecer lo que el Señor dice. Las ovejas del Señor le obedecen. Usted no puede ser oveja del Señor si usted no lo obedece. Usted podrá ser una cabra, un chivo, algo así, por no decir la hembra del chivo. Pero usted no puede, oveja del Señor, no. Porque las ovejas del Señor escuchan su voz y le obedecen. Amados, los imperativos aquí. En la versión Reina Valera, como aparece en nuestra Biblia, usted puede identificar a través del final de esos verbos con la letra D, ¿verdad? La letra D, que se le pone al final del verbo en español, indicando un imperativo. Y aquí encontramos dos verbos que están en imperativo en esta versión que tenemos. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que solamente hay un imperativo, pero como yo nada más leo la versión Reina Valera, yo no leo las otras versiones que hay por ahí, yo veo dos imperativos aquí. El verbo ir termina en D, ir, dice. Y también el verbo hacer termina en D, dice hacer. Así que lo que yo entiendo aquí es que el Señor está enfatizando una orden, un mandato, y Él nos está enviando a que vayamos, pero al mismo tiempo, no solamente a que vayamos, sino a que hagamos. ¿Están entendiendo, hermanos? No solamente porque hay gente que tiene la intención y cumple las cosas del Señor a medias. El Señor no nos pide que cumplamos a medias. El Señor nos pide que cumplamos un chin más para allá de lo que Él nos ordena. Sí, el Señor nos pide que vayamos y que hagamos. Que vayamos y que hagamos. ¿Cómo se dice? Que vayamos y que hagamos. La gran comisión no es una opción que podemos omitir, es más bien un mandato que debemos cumplir. Es un mandato que debemos cumplir. No es una opción que nosotros omitimos si queremos, si no queremos, si tenemos ánimo, si no tenemos ánimo. No, la gran comisión es algo que tenemos que cumplir. Miren, el apóstol Pablo entendió bien esta idea y cuando escribió a los Corintios en el capítulo 9, lea conmigo versículos 16 y 17, la expresión del apóstol Pablo al entender cuál era su comisión de parte del Señor Jesucristo. Primero a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Tome su marcador, tome su lápiz para que pueda subrayar, para que pueda anotar, sombrear estas frases que van a aparecer aquí. 9:16 de Primera a los Corintios. Dice, pues sí, ¿qué cosa? No tengo por qué gloriarme, porque me es que impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido
encomendada. Usted puede subrayar ese texto ahí, esos dos versículos, porque hay unas verdades contenidas aquí que tienen que ver con eso de la gran comisión, de ser imperativo, de ser un mandato, de ser una orden. Pablo comienza diciendo, si yo anuncio el evangelio, yo no tengo por qué gloriarme. Él está diciendo, no es algo extraordinario que yo estoy haciendo. Como hay algunos que por ahí piensan que por cumplir con lo que el Señor le ha ordenado, piensan que el Señor le debe algo y se ufanan y se sienten grandísimos y dicen, no, yo salgo a evangelizar. No, pero si tú sales a evangelizar, tú no estás haciendo nada extraordinario. Simplemente tú estás obedeciendo. Noten que el apóstol dice que si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Pero también tú lo puedes hacer de mala voluntad. Lo puede hacer de mala voluntad. ¿Por qué? Bueno, porque usted, por ejemplo, tiene un trabajo que le asignan tareas en el trabajo. Supongamos que lo contratan a usted como asistente del área de computadora, ¿verdad? Y le dan tareas de que usted tiene que redactar cada día unos documentos. Y llega un día que usted está enamorado de la computadora y trabaja mucho y redacta como 14 páginas por minuto. Y usted está contentísimo. A usted le van a pagar por eso, ¿cierto? Y tal vez el jefe le diga, buen trabajo hoy, esa es su recompensa. Pero al otro día usted amanece con un dolor de cabeza, pero hay que ir al trabajo. Y cuando usted llega al trabajo, usted no tiene ganas de trabajar, pero usted tiene que agarrar su computadora. ¿Por qué? Porque hay una encomienda de que usted tiene que trabajar. Ese día usted no hace 14 páginas, solo hizo 3. Pero igual, sea de buena gana o sea de mala gana, a usted le están pagando para hacer eso. Bueno, amados hermanos, Jesucristo ya nos salvó. Y lo que más nos conviene a nosotros es obedecer a Jesucristo con la mejor voluntad del mundo. Cuando vamos a evangelizar a las escuelas, algunos yo sé que se lo encuentran tan pesado que se quedan durmiendo en su casa porque es muy temprano. A propósito, yo no entiendo a mucha gente de esta iglesia, si salimos los domingos en la tarde, no, que los domingos en la tarde no podemos salir porque yo tengo que visitar a mi familia. Bueno, si salimos los viernes para Angelina, no, que los viernes es venir de Angelina y es fácil, yo tengo que venir para el culto de damas, aunque sea caballero, siempre dicen eso. Pero si vamos en la mañana a una escuela, no, es que está muy temprano, ¿y quién va a salir tan temprano a evangelizar? Bueno, yo no sé, vamos a tener que inventar un día con horarios nuevos para que esa gente que no se acomoda ninguna hora de la semana, ningún día de la semana, esa gente pueda tener un espacio para hacer lo que debe obedecer. Wow. Ustedes están entendiendo lo que estamos diciendo aquí. Somos tan desobedientes que nos acotejan la cosa de cualquier manera y como quiera estamos en desobediencia. A propósito, yo no le voy a pasar paño tibio a nadie con este asunto, incluyendo a los líderes. Hay tanto espacio para evangelizar en esta iglesia y usted lo ve ausente en todos. Yo no sé cuál es la excusa que se le inventarán al Señor, porque a mí no tienen que dármela, ni a la iglesia, es a su Señor, a quienes ustedes dicen que es el Señor de su vida, que le rescató. Sin embargo, no le obedecen en algo tan elemental como esto que él ha dicho: sean mis testigos, vayan y presenten el evangelio. Lo que a mí me duele más es que cuando se muere un alma joven, tú lo ves compungido, de que esta juventud se está muriendo, se está yendo sin Cristo. Tú eres culpable también de que se estén yendo sin Cristo, porque tú no haces nada para que ellos escuchen el evangelio de Cristo. Perdónenme, yo sé que este tipo de cosas hace ronchas, pero es la verdad de la Biblia. Es la verdad de la Biblia. No me estés hablando de que tú estás preocupado por la juventud de Consuelo, que solamente está pensando, ¿y qué estás haciendo tú? Cuando tienes la autoridad de Cristo, la presencia de Cristo, la compañía de Cristo para anunciar su nombre, y a ti no te importa eso. Te da 3 pitos, como dicen en Don Juan. Siempre hay que sacar una don Juanera, ¿verdad?
¿Qué estás haciendo tú? El apóstol Pablo dice, si yo predico, anuncio el evangelio, yo no tengo por qué gloriarme. Es una necesidad impuesta. Y al final dice, ay de mí. ¿Ustedes leyeron eso ahí? ¿Ustedes leyeron ese juicio, ese lamento de Pablo en el versículo 16? Ay de mí si no anunciar el evangelio. Ese ay es un juicio. Es juicio. Sigamos. La gran comisión se debe cumplir, debe cubrir todo el proceso completamente. La evangelización no es simplemente salir con un tratadito y darlo en una esquina y decirle a la gente, Cristo te ama. Cuando la Biblia presenta la evangelización, presenta un proceso. Y aquí, en este texto de la Escritura, nos presenta a lo menos 3 cosas que nosotros debemos tener en mente y en nuestro corazón cuando estamos hablando como una persona que le estamos compartiendo el evangelio. Tú no puedes hablar con esa persona simplemente para que esa persona te escuche. Yo oigo a gente que está muy complacido cuando salen a evangelizar, dice, bueno, pero la palabra del Señor fue sembrada. Y como que, no, espérese. Es que no es eso lo que el Señor nos mandó a nosotros hacer. Es verdad que somos como el sembrador que sale a sembrar, y ahí está la ilustración que Jesucristo nos pone de la semilla, de la buena semilla y el sembrador, ¿cierto? Pero tu intención al salir a evangelizar no debe ser que la gente solamente te escuche. Tu intención debe ser un producto terminado. ¿A cuánto le gusta el café aquí? Yo sé que aquí hay muchos cafeteros. Cafetero suena más bonito, pero yo quería decir otra cosa. Si quien siembra la mata de café está satisfecho con que solo salga la planta, todos nosotros estaríamos con un dolor de cabeza ahora. ¿Saben por qué? Porque la intención del que siembra la mata de café no es solamente que salga la mata, es que la mata dé fruto y que madure el fruto y que el fruto luego se procese y que en el proceso se vuelva polvo y que el polvo pueda ser colado y finalmente, como dicen la gente de Santo Domingo, que el sabor empiece en el aroma. Ahora, ¿y por qué si el que produce café tiene en su mente la intención final? ¿Por qué los cristianos nos conformamos solo con el principio? Cuando tú te sientes frente a una persona a evangelizar, tú tienes que mirar a un futuro predicador. Tú tienes que mirar a un futuro adorador. Tú tienes que mirar a una persona que da su testimonio al final de los tiempos, porque tu intención debe estar acompañada de la comunicación del evangelio. Cuando el Señor Jesucristo entregó la comisión, no entregó simplemente vayan y prediquen. Noten, dice la Biblia, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y además de eso enséñenle todas las cosas que yo les he mandado y además yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Están notando los detalles que el Señor Jesucristo dejó en esto, porque no se trata simplemente de ir con un papelito escrito o impreso para decirle a la gente Cristo te ama. No, tú tienes que tener la intención de que esa persona reciba el evangelio y que esa persona al recibir el evangelio caiga rendido a los pies de Cristo y luego enséñale que debe ser parte de una iglesia y debe ser discipulado completamente. Debes pensar en el producto terminado. La proclamación, ve y predica. El Señor en Marcos capítulo 16, versículo 15, no solamente no usa solo el término hagan discípulos, sino
que allí en Marcos dice, predicad el evangelio a toda criatura. Así que ese proceso comienza con la proclamación del evangelio. Hay que hablar el evangelio. Hermano, no es simplemente, y permítame repetirle eso, porque tenemos una cultura evangélica que se ha acostumbrado solo a repartir tratados. La comunicación del evangelio es hablada. Primera a los Corintios capítulo 1 y versículo 21 dice la Biblia que por cuanto en la sabiduría de los hombres el hombre no conoció a Dios, le plugo a Dios salvar a los pecadores a través de la predicación. Hay que hablar el evangelio, hay que hablarlo. Usted no puede quedarse callado. Compartir el evangelio no es cantar una canción, hay que hablar el evangelio. Indica además no solamente la proclamación, sino la instrucción. Si alguien llegó a la iglesia como parte de su invitación, como parte de su proclamación, prepárese para discipularlo. Pastores, que yo no sé, es que yo apenas, pastor, yo sé que debo venir los domingos. Bueno, pues enséñele eso a su discípulo, que él tiene que venir los domingos. ¿Tú sabes por qué los discípulos no vienen los domingos? ¿Por qué no le enseñamos que hay que venir los domingos? Lo que usted tenga, el Señor Jesucristo no le está pidiendo más. El Señor Jesucristo no le está pidiendo más. A mí me encanta la historia que aparece del endemoniado Gadareno. Algunos se quedan en el milagro hecho por el Señor Jesucristo, cuando dice que la gente vinieron y le vieron vestido, sentado y en su juicio cabal, pero la historia no termina ahí. Dice la Biblia que cuando Jesús se iba, el endemoniado, el ex endemoniado, ¿verdad? Vino y quería estar con el Señor y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? No, vete a tu casa, vete por el pueblo, y comienza a decir cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la Biblia que ese hombre, en obediencia, porque así hacen los hijos de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, salió. Imaginen un poco ustedes, imaginen un poquito. Imaginen un poco, el loco del barrio, el que nadie podía ver, porque era tan loco que él mismo se hacía daño. Y de repente, no solamente que la gente lo vio en su juicio cabal, vestido, porque andaba desnudo e hiriéndose, sino que ahora él toca las puertas de la gente. Eso es lo que dice la Biblia, que comenzó, dice, la Biblia dice que comenzando y pasó, tocaba la puerta, y ¿sabe lo que hacía? Le compartía de la gran obra que el Señor había hecho en él. Esta mañana nosotros oímos la acción de gracia de la hermana Susana. Y cuánto nos alegra, ¿verdad?, escuchar esas bendiciones que Dios hace. Pero ¿saben cuál es la idea de Dios con nosotros? Es que esas bendiciones no sean para que nosotros las rumiemos y nos gocemos aquí solamente. Que esas bendiciones sean contadas ante la gente que no conoce de Él. Tu testimonio, lo que Dios ha hecho. El Señor ha hecho algo contigo, cuéntalo a los otros. El Señor te quitó el cigarrillo cuando tú pensabas que no podías vivir sin un cigarrillo. Entonces, cuéntale a la gente cómo el Señor te quitó el cigarrillo. ¿Cuántas veces tú tuviste que orar y irte de rodillas de madrugada? El Señor restauró el hogar, tu hogar, con tu pareja. Cuéntale a la gente cómo el Señor actuó en tu vida. El Señor te rescató del mundo de la droga, del alcoholismo. El Señor te rescató de los pleitos, de la guerrilla. Cuéntale a la gente qué cosa hizo Dios contigo. Hay que abrir la boca y enseñarle a la gente. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 40 y 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice, sobrevino temor a todos
Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Hermano, yo quiero concluir esta parte con una historia que está en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 está en el contexto de la persecución de los primeros cristianos. Cuando hablamos de la persecución de los primeros cristianos, estamos hablando de un tiempo hostil, de hostilidad para los cristianos, de temor, de miedo. Yo sé que algunos de ustedes vivieron la época de Trujillo, ¿verdad? Es una época de nuestra historia que se cuenta en que nadie tenía confianza a nadie, porque tú no sabías quién podía servir para denunciarte como un opositor al régimen, y entonces la gente tenía temor de hacer cualquier comentario. Eso me han contado. Pues pensemos un poco en lo que vivieron los primeros cristianos, porque la religión oficial del pueblo de Israel, que era el judaísmo, comenzó a perseguir a los del camino, a los del movimiento nuevo, a los del cristianismo. Y esa etapa que se comenzó a vivir a partir del capítulo 7 del libro de los Hechos y que se extendió hasta el capítulo 9, cuando el Señor en su misericordia salvó a Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia. En medio de esa historia de persecución, de miedo, encontramos a unos creyentes que se dedicaron a ser obedientes a Dios a riesgo de sus propias vidas. Y en Hechos capítulo 8, versículo 4, dice la palabra de Dios: pero los que fueron esparcidos, note el lenguaje que usa la Biblia. ¿Sabe cómo es esparcido? Esparcido es como los que fueron regados, los que fueron a la fuerza, sacados de su hogar, sacados de su ambiente, de su vecindario, fueron perseguidos, hechos salir de sus casas. Dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué hacían, mis amados hermanos? Anunciando el evangelio. Ellos salieron de su casa, no pudieron estar en su casa porque estaban amenazados de cárcel y de muerte, pero a pesar de eso, por donde quiera que iban, ¿qué hacían? Anunciaban el evangelio. Entonces Felipe, dice el verso 5, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hizo? Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora, levanten la cabeza, mis amados hermanos. Miren este contraste que presenta la Escritura. Noten que termina el versículo 8, tal vez el más corto de este pasaje, diciendo que así que había gran gozo. Y el versículo 4 comienza diciendo que los cristianos eran esparcidos. ¿Cómo podemos tener nosotros gozo en medio de un tiempo de persecución y de tribulación? ¿Cómo nosotros podemos tener alegría en medio de un tiempo tan turbulento cuando nuestra vida está amenazada? ¿Sabe cuál es la clave según este pasaje? La obediencia al mandato del Señor Jesucristo. Cuando obedecemos a Dios, aún las tribulaciones por causa de la obediencia se convierten en nosotros en un gozo, en una satisfacción. Nosotros conocemos el relato de Hechos capítulo 16. Pablo y Silas fueron puestos en la cárcel
por causa de predicar el evangelio. Y la Biblia dice que a medianoche, estando ellos presos, oraban al Señor desde la cárcel y que cantaban al Señor con gran gozo. ¿Cómo puede un preso que está preso injustamente no amargarse la vida y pedir justicia desde la cárcel? Porque tiene el conocimiento que el sufrimiento por el Señor es suficiente galardón. Que vivimos en esta vida para obedecer a nuestro Señor. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, amados hermanos, somos del Señor. Armémonos de valor y tomemos la responsabilidad de obedecer al Señor en esta gran comisión. No sigamos siendo indolentes, insensibles al llamado del Señor. El llamado del Señor es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Yo quiero simplemente cerrar este capítulo diciendo las palabras del Señor Jesucristo en el versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben para quiénes son esas promesas? Para aquellos que obedecen la comisión del Señor. Él le dijo, tengo toda autoridad, vayan y hagan discípulos. Y mientras van y hacen discípulos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oh, gloria a Dios por aquellos que han tomado seriamente el compromiso de hacer discípulos. Que no aman tanto su cuerpo para decir estoy cansado para hacer la obra del Señor. Que no aman tanto su comodidad para decir hoy no voy, hoy no puedo, sino que aprovechan cada momento para hacer la obra del Señor. Alabo al Señor por un grupo de hermanos comprometidos que hay en esta congregación, que cuando hay un llamado a la evangelización, a compartir el testimonio de Cristo, siempre están en primera línea, no importa el horario que sea, ni el día en que se llame. Gloria a Dios por su pueblo. Amado hermano, yo quiero invitarte a inclinar el rostro